¿Qué tal, gente? Bienvenidos a la primera edición de Hablemos de Café. Hoy estamos acá con Joaco Galve, mi compañero, el que nos va a estar acompañando. Buena gente, ¿cómo estamos? ¿Todo Y, bien? bu- y bueno, vamos a dar entrada al invitado, Juanse. ¿Cómo andamos, compañero? ¿Cómo va, muchachos? Mami, ¿Todo bien? rey. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Adelante, por favor, ¿cómo se entrega? Buenas. ¿Qué tal, gente? Bueno, caballero, ¿cómo nos está tratando el calor? Mendoza últimamente está haciendo una porquería. Estamos teniendo un calor horrible. Pero, caballero, ¿cómo lo está tratando la vida usted? Dígame quién es, a qué se dedica, una pequeña introducción para la gente. Perfecto. Bueno, yo arranqué en el mundo del barismo y del café en general hace unos 3, 4 añitos. Plena capacitación, empezando laburando, qué sé yo. Hoy por hoy trabajo en un tostadero de café, Aconcagua, Specially Coffee Roaster. Ojo, Ojo, ojo. Soy el barista del tostadero, me dedico a todo lo que es el control de calidad y Ajá. aparte un poco más de tareas de esfuerzo, Administrativa. digamos. Sí, Claro. Ok, un poco de sí, todo. sí. Un poco de todo. ¿Siempre fuiste de trabajar en tostaderos o también tuviste No, otro también paso por gastronomía? tuve bastante época cafetería y aparte gastronomía en general. Gastronomía en general, sí, sí, trabajando en qué sector. No bachero, no arranqué bachero como dicen No todos, como Santiago Lobo. como algunos, pero sí estuve en cocina, estuve mozo, estuve Ajá. en barra, no solamente barista, sino también de bartender. Ok. Ah, mirá. Tocaba como un poquito todas las áreas ahí. Sí, Multiuso, también. el pibe que resuelve. Claro, Pibe que resuelve. También un poco la idea es conocerse a uno mismo, como que la gastronomía la mayoría nos encuentra, no es tanto como que Sí. lo vas buscando o es No, algo una con lo cosa que no. estás Claro, súper exacto. decidido. Pero sí está bueno porque fue como, tuve el pie por suerte de recorrer todos esos sectores y decir, bueno, me gusta esto, enfocarme en esto y empezar a manejarme cada vez más, Tuviste estudiar. como, se podría decir, el desvelo de lo que era lo tuyo. Exactamente. Bueno, Sí, sí, buenísimo. sí. Buenísimo, Bueno. amigo. Arrancamos con el tema que nos compete hoy en día, que es el café de especialidad, por lo que está armado todo este programa, lo que nos junta, lo Todo que el nos circo. une. ¿Se podría decir que es como el Dios nosotros? El- Como lo que nos une, lo que nos lo marca que el nos camino. une. Sí, Exacto. es como Podría decir. un tipo de evangelización, algo así que llevamos, traemos. Igual es muy loco como uno el café, uno no se da cuenta, pero al final te terminan Sí, haciendo sí, conocidos sí, por sí, todos sí. lados. Claro. Bueno, chicos, igual empecemos diciendo qué es el café de especialidad. Yo creo que el tema principal de hoy vendría Claro. a ser ese, de qué es el café de especialidad y por qué se conoce como especialidad. Claro, porque muchos tienen un concepto muy diferente a lo que es el café Claro. o el buen café, porque bueno, buen café se puede considerar cualquier cosa que le guste a todos. Claro, ¿no? igual también hay que empezar a ver el tema de los mitos, Claro. de generaciones, pero bueno. Sí, también si es un concepto más global de buen café o si ya entramos en algo que defina qué es el ¿qué buen es el café. buen Claro, café? porque también puede Exacto. ser muy de nicho de casa, pero... Claro. Pero bueno. O sea, para mi abuelo no es lo mismo el buen café que para el tuyo Claro. que para nosotros. Exacto. ¿Cierto? No es lo mismo para mi tío que Juan Valdés, el mejor café. Claro, y que tampoco puede llegar a ser malo o puede ser bueno, pero bueno, hay brechas, hay diferentes rangos, digamos. Claro que sí. Podría decir que el café lo consume todo el mundo. No Es tiene la segunda generaciones. bebida Es la más segunda bebida del bebida. mundo. Sí, No sí. tiene generaciones. No, prácticamente. trasciende muchas cosas, la verdad. Entonces es como un dios, ¿vieron? Bueno, chicos, empecemos. ¿Qué es el café? ¿De dónde sale? ¿Por qué es negro? Juanse, ¿alguna idea que trajimos como para que seas Sí, sí. nuestra Biblia? Básicamente. Son nuestros sacerdotes el día de hoy. Perfecto. Bueno, el café no es negro, es verde, ¿cierto? Ok. En realidad Ok. el café podemos definir como café muchas cosas, ¿cierto? ¿Ok? Sí. ¿Alguna definición con la que nos podamos ir hoy? A ver, yo siento que el café le podemos decir a el producto consumible, o es a lo que más se le llama, ¿cierto? Claro. A la taza. Al producto final bebible. Exacto. Ok. Pero justamente es un montón de otras cosas. El café puede ser el grano verde recién cosechado, el grano tostado, café molido que compra tu mamá en el supermercado de la bolsa. Claro. Ok. Puede definirse como todas esas cosas. Ahora, yendo a lo que dijiste. Hablaste de café verde y de café molido tostado que puede llegar a consumir tu vieja. Claro. Sin tumbeo por ¿Qué, medio. qué diferencia hay
entre lo que es justamente el café molido que compra tu mamá con el café de especialidad? Con todo el respeto hacia tu mamá. Con todo el respeto hacia tu vieja. Bien, el café que podemos llegar a encontrar de forma más comercial, digámoslo así, molido de supermercado, lo que queda más a la mano, que es más instantáneo, suele ser un producto con una trazabilidad baja, que bueno, es un concepto que ya más adelante vamos a tratar, el tema de la trazabilidad, pero es básicamente saber de dónde viene lo que estamos consumiendo, saber cómo se hizo, quién lo hizo, hace cuánto. Toda esa información, la mayoría de veces en esos casos no está o se pierde, ¿cierto? Claro. Que creo que es una de las principales diferencias o uno de los principales pilares a la hora de definir el café de especialidad, Ok. que es justamente eso, tenemos una muy marcada línea de trazabilidad, en casos que podemos llegar a conocer hasta los integrantes de la familia de las fincas Sí. y cosas súper específicas Ok. que nos dan en gran parte esa garantía de calidad y De de qualité. fiabilidad Claro. del producto. O sea, como Exactamente. que es una especie de café de especialidad, vendría a ser conscientes de la materia prima que estamos trabajando, de todos los procesos que llevan por detrás. podría Exactamente. decir. Bueno, siendo justamente mendocinos, algo con lo que siempre comparamos mucho Claro, es con el vino. el vino. No es lo mismo decir cualquier marca, no sé, un vino en caja, Vino en tetra. claro, a Un buen decir... vino en caja con pomelo. Bueno, a decir, qué sé yo, un Cabernet 100 Franc de puntos, Catena claro. Zapata, un polígonos que salemos varietal, año de cosecha, bla, 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 Un bla. 100 puntos Parker no es lo mismo que un Claro, cafecito. exactamente. Bueno, es como más o menos el mismo palo, se Va por podría ese decir. lado. Exactamente. Bien, entonces, volviendo un poco a lo que vendría a ser el café de especialidad, y por qué se llama especialidad, dijimos que es por la trazabilidad que tiene. Más que Ajá. nada. Sí, sí, Como sí. para que se vayan entendiendo los conceptos, ¿no? Café de especialidad igual a trazabilidad. Ahora la trazabilidad, con los respectos, se podría decir, procesos que tiene por detrás, podemos empezar a abocar un poco lo que vendría a ser eso, como para dar a conocer más todo ese lado por detrás. Tipo, ¿por dónde empezamos con el café de especialidad? ¿El café es una planta cualquiera que yo la pongo en mi casa acá y en China y sale igual? ¿O tiene diferentes zonas donde crece y demás? Bien, sí, muy buen lugar por donde empezar. totalmente. Primero que nada, el café de especialidad, partamos de que el café en general se suele dar en regiones globales específicas, ¿cierto? Si queremos ir a plantar café a Ushuaia, no se va a poder. Si queremos plantar café, no sé, en Uruguay, es bastante poco probable también que se pueda, según cuál. Pero bueno, refiriéndonos a lo que se suele consumir, tenemos algo conocido como el Cinturón del Café. Es una zona global en la cual se encuentra entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. No Ok. sé cuál está arriba y cuál está abajo. Creo Son- que el de Capricornio creo que está arriba. Bueno, eso, no Cualquier importa el cosa, orden. algún geólogo que no me corrija. La verdad no lo podemos chequear ahora mismo. Que hable después del podcast. Bueno, sí. Entonces, es en esas franjas por dos razones principales. Primero, un tema climático. Necesitamos un clima medianamente constante y controlado. Ok. ¿Siento? Necesitamos condiciones dentro de todo cálidas, con temperaturas mínimas específicas que no sean muy bajas. Bien. Claro. Cientos porcentajes de humedad. Ya se podría decir que es como más que todo una planta tropical. Es una planta Y que tropical. si la sacamos de su nicho, se podría decir, no va a darse. Exactamente. Ok, Es entonces, muy ¿Han poco jugado probable. Terraria de casualidad? Sí, he jugado. Terraria. Bueno, es como cuando sacás a Planterra de... Exactamente. Referencia ñoña ahí para el que la case. Totalmente. Encima, bueno, no vamos a hablar de ese boss, será para otro capítulo. Pero sí. Bueno, entonces, se podría decir, volviendo de vuelta, crece dentro de la línea del Ecuador, un poquito para arriba, un poquito para abajo, Exactamente. y necesita como condiciones específicas. Entonces Sí. empezamos a hablar de se podría decir, un trabajo agropecuario, agronómico bastante marcado. Exactamente, sí. Tenemos tanto un tema de condiciones naturales que Ok. están ahí y no se pueden alterar, como el trabajo de muchos caficultores y familias que se dedican a hacer que tanto las plantas como todo su entorno y su ecosistema Claro. estén en las condiciones más favorables, independientemente de lo que ellos no puedan controlar, para que su producto
sea de la mejor calidad posible. Claro, Ok. ¿cierto? Igual siempre se tuvo esa visión al respecto del café, o por eso es que se llama café especialidad, porque Y- ya por sí le empiezan a prestar más atención a los detallitos, se podría decir. Justamente, sí, que tampoco son detallitos porque es algo que, digamos, que a nivel conciencia del caficultor sí se tenía conciencia, pero no se hacía mucho al respecto, digamos, ¿cierto? Bien. Claro. En cuanto a las olas del café y el paso de la producción a lo largo de los años, ¿A qué llamas olas del café? Buena pregunta. sí. Buena pregunta. Nos referimos a olas en cuanto a impacto sociocultural del café como concepto y como producto a lo largo de la historia, ¿cierto? Ok. Sí, no Sí. creo que el café haya sido lo mismo hace 1000 años que ahora. No, claro. Evidentemente. No hablemos de esclavitud. No hablemos de- No hablemos de esclavitud. No nos vayamos por esos tramos. Tema para otro podcast. Para otro programa. Para otro programa totalmente Pero diferente. Sí, totalmente, totalmente. No es lo mismo cuando, qué sé yo, por decirlo, un par de monjes en todo lo que sería el sudeste, Ok. noreste africano descubren un fruto, una semilla, una planta, a Starbucks en los 90, 2000, Claro. a el café que tenemos hoy por hoy. O en los 20, el rango de los 20, 50, esas décadas. Sí, igual yo creo que muy al principio seguramente se empezó a hablar del café como una vida espirituosa. Claro. Sí, Debe haber sido justamente. algo así. Bueno, algo que probablemente la mayoría sepa, pero el tema, una de las historias más románticas del café, digamos, o el más conocida, es que hay un monje en Etiopía, África, donde justamente se dice que se origina el café, que se llama Kaldi, que un día sale a pasear con sus cabritas por el monte, justamente en una zona elevada en cuanto a metros sobre el nivel del mar. Ajá. Las cabras se encuentran excitadas, alteradas, y el monje agarra el mismo fruto que están comiendo las cabras, lo prueba, lo lleva frente a los monjes, que eran los sabios y los que tomaban decisiones importantes en cuanto a la sociedad en ese momento. Gente importante. Gente importante. Gente importante. Y básicamente se empieza a interactuar con este Claro. fruto, que en ese momento era un fruto, ¿cierto? Claro. Una drupa, una cereza. Y Claro. bueno, de ahí se empieza a jugar con eso, medio como que lo bardean al chabón porque no le pinta mucho el producto a la gente. Claro. Claro, ¿qué me trajiste? ¿Qué me Esto está trajiste? horrible, está Claro. amargo, está feo. Claro. Además, Además, amargo. ¿Por qué es amargo? Hablando de eso. y es parte de la composición química del fruto, ¿sabes? Yo creo que ya sería capaz que algo para desglosar de forma más Específica, intrínseca, claro. sí, es como bastante específico, pero básicamente la composición química tanto del fruto como de la semilla tiene varios agentes amargantes que, otro dato de color, justamente el cuerpo, la parte sensorial dactilar que detecta los amargos, básicamente para nosotros la conexión neuronal es que el amargo no nos gusta porque normalmente los venenos suelen ser amargos. Ah, Por mira. eso nos genera rechazo. Claro. Entonces todo lo que es demasiado amargo nos O va sea, a como que lo generar... catalogamos como si fuese un veneno. se Claro, podría por decir. eso el rechazo, digamos, ¿cierto? Claro. Que en este caso también pueden haber cosas que son amargas Sí. y no son venenosas. Claro. Dato Tomamos muy- café. Tomamos Acá café, estamos sí. todavía, después de un par de años todavía acá estamos. Así que... Estamos. Sí, Lo sí. veremos en unos par de años con el corazón, pero bueno. Sí, sí. Vendrán otros podcasts. Bueno, igual, retomando un poquito lo que vendría a ser Sí. esa romantización de la historia que me tiraste, yo había escuchado o leído por ahí, no me acuerdo en qué fuentes ahora, de que el café también se utilizaba en la parte de África como una especie de ungüento hacia los guerreros, que lo preparaban, se podría decir, con las semillas, cosa de que les dé un poco más de energía en las batallas. Es como... Se utilizaba por esos lados también. Sí, como Algo muy ungüentos espiritual. Claro. se utilizaban medios como algunas tintas o algunos aceites que generaban la solvencia Ujú. de tanto la cafeína del fruto como de la semilla para poder generar una absorción dérmica, o también lo que se hacía es que con bolitas de grasa animal Sí. cocida se envolvía la pulpa y la semilla de la fruta y eso se la comía.
dato no menor, la semilla del café verde es extremadamente dura, entonces es como lo que pasa con los granos de choclo. Sí. Bueno, es un concepto parecido. Entender. Es un concepto parecido, pero justamente en todo el tramo digestivo, esa cafeína que tiene las semillas se termina absorbiendo. Un carozo. Básicamente, fue la forma que ellos tuvieron de pasarlo y de absorber la cafeína. información nutricional que tenía la semilla sin poder generar la disolución propia del tueste, que eso se descubre mucho más adelante. Es un proceso de generaciones. Exacto. Sí, totalmente. Bueno, volviendo. Yo tenía... se me vino una pregunta a la cabeza. Dígala, caballero, Que... hablando de Starbucks, exactamente. ¿Cómo se llama? ¿Por qué la estigmatización? Tipo de que, Starbucks, o Sí. de que Starbucks, Starbucks. Las dos. Yo creo que es más que todo por una especie de consumo general, mucho marketing, muchos años de disposición económica, pero no sé qué tendrá nuestro invitado. Bueno, igual para bastante decir. interesante lo que acabas de plantear vos, Joaco, el tema de decir Starbucks, o Sí. decir O Starbucks. Starbucks, Claro. No es lo mismo. ¿Y por qué se dan esos dos polos? Starbucks también, 90, o sea, siglo, no. Bueno, ¿Siglo en XIX? los 1900 en general, no sé en qué año nace Starbucks, 40, 50, 60. Ajá. Tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Tiene su Sí, tiempo. Cuando empieza, ha cambiado un montón el logo de la sirenita. No era algo así como que cada hora o cada cierto tiempo Sí. habría un Starbucks nuevo, algo así como McDonald's. Sí, Seguramente. Sí, capaz que en una escala un poco menor, pero probablemente. Seguramente. Bueno, básicamente en su momento empieza a intentar. Primero tiene una comercialización un poco masiva del café, ¿cierto? En este formato más cafetería express, meter máquina de expreso en el concepto como que tenemos hoy en día. Yo siempre hago mucho énfasis en el póster de Victoria Arduino del Ajá. trencito, Sí, muy totalmente, icónico. totalmente. Es como esa idea conceptual de para la gente, de tener un producto de calidad, rápido y que sea siempre igual. Yo voy y me pido mi caramel macchiato y siempre tiene el mismo sabor. Porque Claro. la gente de Starbucks, bueno, dato también no menor, agarran su café, lo siembran ellos, lo tuestan ellos. Ah, Entonces, sí, no sabía eso. es súper específico, entonces tienen como esa capacidad de generar esa constancia. Claro. Pero bueno, independientemente de eso, años atrás se popularizó mucho por la capacidad que tenía de ofrecer de un buen producto a una velocidad, todo eso. Con el paso del tiempo también se concentró mucho en el tema de hacer mucha énfasis en el tema de la especialidad, ¿cierto? Fue como, en su momento, hablabas de café de especialidad y era un referente Starbucks, ¿cierto? Sí. Se podía tener como un referente porque ¿Qué tiempos? tenían... ¿Qué tiempos? aquellos? ¿Qué tiempos? Se podía tener Tiempos como un aquellos. referente porque empiezan a tener grano con trazabilidad, hablan de orígenes, hablan de variedades genéticas de la planta, Claro. hablan de procesos de beneficio y muchas otras cosas que aparecían tanto en paquetes como te llegaba la información a la mesa, Sí. cosa que nosotros en nuestra situación vinimos a ver mucho tiempo después Claro. en un lugar que no sea Starbucks. También hay un cambio generacional y por sí una fomentación del aprender del café bastante marcado con los cambios del tiempo. Del aprender del café y no solo del café, Claro. de la consumición gastronómica en general, Sí. que me parece súper importante hacer énfasis en eso, que la gente dejó de comer, por la necesidad de comer y se empezó a interesar en qué está comiendo, la calidad de lo que está comiendo, qué le genera, qué le hace, si le hace bien, le hace mal. Claro. Entonces, De ahí nace Michelin y todos los demás. exactamente, Podría decir. exactamente, sí. Bueno, se me vino un recuerdo de yo de chiquito yendo a Starbucks con mi mamá y diciendo a mi mamá, ay, qué ganas de comprarme un cuarto de café de Colombia de Starbucks y ahora yo le llevo una Etiopía de... Vaya a saber qué Claro. tostadero. A mi caso no entiendo un chat. Juanse, ahora que dijiste que ya de por sí Starbucks hizo mucho énfasis en respecto a la especialidad, Sí. en tanto a trazabilidad y demás, dijiste que había diferentes genéticas dentro de la planta. ¿Es toda la genética es igual? ¿Se podría decir que tenemos diferentes subgrupos? O Ok, dígame, caballero. tela.
Tela. diría un español. Telita. No, sí, es un tema bastante complejo, bastante desglosable. Hablando de genética de planta, cuando hablamos de café, es como podemos hacer un árbol genealógico de mayor a menor especificidad. Bien. O sea, de lo específico que somos. Arrancamos diciendo que dentro del reino vegetal tenemos plantas en general, tenemos los arbustos. Dentro de los arbustos tenemos las rubáceas y dentro de las rubáceas tenemos las cofeas. Ya ahí es como que Ahí se aparece entiende, ahí aparece el se café. entiende de qué estamos hablando, Bien, ¿cierto? claro. Es Ahí aparece el como café. Sí. intuitivo. Se define como un arbusto que puede medir aproximadamente hasta 10 metros según 10 metros mucho. 10 metros es mucho y sigue Podría siendo un arbusto. considerarse no es un árbol. No es un árbol, sigue siendo un arbusto. Pedazo de arbusto. Sí, sí. La mamá hizo. Arbusto con esteroides. Sí, sí. Y aparte de eso, dijimos, un arbusto, Sí. 10 metros, puede tener una estatura mínima también, que eso ya se genera de forma un poco más artificial, como las bits también, que se condiciona el crecimiento Claro, para Claro. que sea la recolección un poco más más amena. Exacto. fácil, amena. Sí, es sí, sí, algo totalmente. sumamente tropical que el arbusto del cafeto crezca hasta 10 metros, porque justamente en el... Y son ambientes Y salvajes, también- digamos. Exacto. Sí, sí, Teniendo en cuenta totalmente. que son plantas. Cuando hablamos de un ambiente controlado, nunca va a alcanzar esa altura por temas de poda, de Claro. resiembra, de un montón de otras cosas. Porque crecen justamente para evitar que el daño, ¿no? Exactamente, sí, para alejarse lo más posible del piso y tener esa mayor resistencia, digamos, Claro. como planta. Claro, también yo creo que puede verse dentro de un ámbito tropical donde hay muchísimos árboles. Claro. Está la competencia por la luz también, que se ve También. muchísimo. Sí. Sí, Mientras sí, más sí, alto total. sea, más luz tenés, más grande sos como planta y tenés supervivencia. Bueno, volviendo un poquito al tema. Nos fuimos muy por las ramas, sí. Nos fuimos un poquito. Por las ramas. Caballero. Por las ramas. Fuimos por la rama. Bueno, y dentro de las cofeas tenemos 4 ya subespecies cuando empezamos a hablar de un tema un poquito más específico, Bien, como pueden ser arábica, bien. canéfora, libérica y Y eugenoides. eugenoides, ¿cierto? De esas 4, las más conocidas o las más nombradas, digamos, últimamente, dentro de los círculos donde se va empezando a hablar de café de especialidad y qué sé yo, Sí. son canéfora y arábica, que canéfora también la pueden conocer como robusta. Esas son las más comercializadas. Son las más Claro. comercializadas a nivel global. Hay un tema de nombres entre canéfora y robusta, que uno tuvo mala fama, le cambiaron el nombre. Conocemos muchos lugares que han cambiado el nombre. Pero bueno. Bueno, Por mala fama. yo hablaría específicamente de las dos más conocidas. Sí, Ok. arábica y robusta. ¿Qué la Bien. diferencian? Porque, por ejemplo, los cafés de ciertas marcas, cuando quieren llevar Sí. más trazabilidad, veníamos hablando de eso, que ponen 100% arábica. Claro. Bien. Entonces, Bueno, hay un tema ahí que primero arrancamos por un tema de producción y de costos, ¿cierto? Volviendo un poquito al tema genético, tienen condiciones de crecimiento y supervivencia un poco diferentes, ¿cierto? Bien. Las características principales, hablando de la arábica, sería que tienen una altura de cosecha sobre el nivel del mar un poco más alta, necesita un rango térmico un poco más fresco, Bien. ¿cierto? Ujú. Tiene dentro de su fruto y de su semilla un menor porcentaje de cafeína en comparación. bien. Ok. Ahí estamos hablando de la arábica. De Sí. la arábica en comparación a la comparación robusta. a la robusta, exactamente, a Como la se canéfora. podría ser un poquito más delicada. Es más delicada, es menos resistente a plagas, a enfermedades, Sí. todo ese palo, ¿cierto? Una vive en la ciudad, la otra en las eras. Claro. Claro, sí, sí. Con todo el respeto hacia la gente, pero sí, sí. Todo el respeto de la Cera City. Podemos decir ciudad de Chacras Valley. También. Algo así. Claro, claro. Suena. Eso. Eso. En cambio, la canéfora o robusta es como que
tiene más aguante. O sea, Claro. la chabona puede crecer desde los 0 a 800 metros sobre el nivel del mar, es más resistente a un montón de plagas y enfermedades, tiene un porcentaje de cafeína mucho más alto. La utilización también es un poco menor, ¿cierto? En cuanto a todo lo comercial, pero bueno, va de la mano de un montón de otros factores, ¿cierto? Sí, igual. Claro. Teniendo en cuenta todo esto de lo que acabamos de decir a nivel económico, a nivel producción, por lo que venimos viendo de que la arábica es un poco más sutil a los temas de enfermedad, que necesita un poco más de cuidado que lo demás, robusta viene pareciendo como que es la mejor opción para hacer nivel el económico, comercio, claro. el comercio. Bueno, ahí entra el tema que estuvimos craneando un poco también, que es el tema organoléctico. Organoléctico para hacernos los ulala. Los gastronómicos. Claro, Los hablando de gastronómicos. sabor, digámoslo en criollo. Hablando de tema de sabor, vamos a tener un claro... Diferencia. Sí, Una un clara claro diferencia. sobresaliente que suele ser la arábica. Por todos estos factores, justamente se suele cuidar más la planta y por mayores cuidados y también por características genéticas de por sí, Sí. Solemos llegar a mejores sabores. Entonces ahí O sea, que también son sabores radica... un poco más complejos, se podría decir. Son más sutiles. complejos, son más sutiles, son más amenos. Ok. Claro. Encontramos cosas como más deseadas, tanto por el público No tenemos tanto amargor. como en general. No tenemos tanto amargor. La cafeína es uno de los principales compuestos químicos dentro del café que generan el amargor, Claro. ¿cierto? A mayor cafeína, hablando capaz que un poquito más de la infusión Sí. o de la planta en general, a mayor cafeína, mayor amargor vamos a tener, ¿cierto? Ok. Entonces, justamente al tener ese menor porcentaje dentro de la totalidad Sí. de lo que sería, si nos ponemos a pensarlo un poco, sería como dentro de la totalidad de un granito de café, ¿cierto? No es lo mismo decir que tenemos un 3% de cafeína a decir que tenemos un 0.8%. Hay una diferencia bastante marcada. Entonces, si dentro de esa totalidad tenemos un mayor porcentaje de cafeína, vamos a tener una mayor presencia de amargor, evidentemente. Claro. Ok. O Ok. sea, arábica, más rica, más amena, más dulce, por decirlo así. Sí. La robusta, más amarga, más fuerte. Bien, igual, se puede hablar de que el café de especialidad, ojo, tema A ver, a que ver, a puede llegar a para hablar. ¿Café de especialidad también entra robusta o robusta lo sacamos del café de especialidad? Y Ahí está eso. Hay ahí gente, está eso. complicado. hay gente que he escuchado que dicen la robusta no, directamente no. no clasifica. ¿Alguna vez me puedo llegar a contar un cuartito de Y está robusta de complicado. especialidad? De especialidad. Es más probable que te encuentres un robusta de especialidad que comercial. Bien. Ok. Según dónde, según un montón de cosas. No me quemen, no me funen. Cierto, pero ¿qué es lo que pasa? La robusta normalmente la comercialización, hablemos un poquito de porcentaje de producción. La producción a nivel global suele concentrarse normalmente en la arábica. La arábica, todo esto se ve influenciado por tema de costos en cuanto a cuánto le cuesta al caficultor producir la planta, el fruto, la semilla, todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay años que la producción de la arábica en cuanto a costos se dispara, por ende Sí. en precio También. para consumo también. Sí, claro. Tanto sea para el que lo va a comprar como tenga un tostadero, como tenga una cafetería o como consumidor final. Ok. Bien. Entonces ahí es donde tenemos esas fluctuaciones en el porcentaje de compra y venta y tanto también como de producción. O sea, se Ok. ¿Qué podría es lo que decir es pasa? una inversión más grande. Claro, tenemos un año, supongamos que en ese año fue re difícil que la producción de arábica sea viable, constante, que tenga buena cantidad. Entonces, Porque es una planta. claro, es Es una una planta, planta. el planeta está como está y un montón de otras cosas. Calentamiento global, be like. Exacto. Sí. Entonces, puede ser que ese año los costos de producción se eleven, por ende los costos de compra también. Ahí es cuando sale a relucir la robusta diciendo, bueno, es la variedad que más se utiliza, por ejemplo, para la generación o la producción de café instantáneo, Ok. ¿cierto? Claro. O sea que nos Eh, encontramos el café instantáneo normalmente tiende a ser robusta. Sí, Hablando- o una mezcla. Hablando de eso, del café instantáneo, Sí. también hay bebidas que dicen puede contener café. Ok, sí. Y- Se entiende. Sí. Puede contener, sí. O que directamente no son café y no lo venden como café. Claro. Sí,
qué sé yo, son cosas que ya es como hilar muy fino, decir, primero qué público abocado tienen, suele ser como la opción económica para las bebidas descafeinadas, porque tengamos en cuenta que el proceso productivo de un café descafeinado es altísimo Sí. en cuanto a costos, ¿cierto? Entonces, de ahí nacen estas cosas como la malta y todas estas cuestiones, sí. que son bebidas que intentan emular el perfil de sabor del café y no son café. Y Pero tampoco tienen cafeína entonces. Claro. no, Es justamente. solamente el sabor sensorial del café. Habría que ver a qué sabe el café. Exactamente, sí. Muy es básicamente, complicado, muy complicado. básicamente lo que se intenta es eso, es emular una percepción sensorial del café. Ok. En base a algún otro producto que pueda llegar a estar cerca en cuanto a perfiles de sabor y todo esto. Ok, perfecto. Buenísimo. Perfecto, entendido. Ok. Bueno, hablando sobre todo esto, sé que también vienen, puede ser de especialidad en café instantáneo. Sí, pero qué tanto, también es un tema bastante fino, o sea, que hay mucho para desglosar, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros acá lo más cercano, o sea, tipo plebeyos, no yéndote al supermercado ese que trae las cosas importadas de Malasia. Claro. Me encantaría. Claro, Ojalá. ¿no? Yendo al Bea que está en la esquina de tu casa, lo que puedes encontrar como café de especialidad instantáneo Nescafé Gold. el Nescafé Gold. Claro. Básicamente lo que hacen justamente es ganar un poco de esa trazabilidad de la que hablamos que nos condiciona de que sea de especialidad o no. Sí. Que nos dicen que es café 100% arábico, que tiene un nivel de tueste controlado. Al hablar de tuestes donde se cocina menos el grano, estamos hablando también de un grano un poco más cuidado, porque siempre que hablamos de tuestes excesivos estamos intentando esconder errores Claro. que tiene el grano, como pueden ser plagas, hongos, imperfecciones genéticas, segundas que- selecciones. O sea que a nivel comercial es muy fácil de encontrar café que tenga desperfectos. ¿Estás Totalmente, totalmente. La mayoría de veces que vos vayas a un supermercado a comprar café, por no decir todas, diciendo? vas a encontrar cafés, primero, o torrados, Sí. que es café que tiene azúcar. El proceso sería, tostamos el café a un nivel de tueste alto, tenemos producción de acrilamida y un montón de otras Ok, cosas. sí. La acrilamida es uno de los factores disparadores del cáncer en el cuerpo, ¿cierto? Así que el café torrado es cancerígeno. Sí, básicamente. Ok. Pero es doblemente cancerígeno y esa es la parte que se habla poco porque es como ya demasiado sensible. Sí. Pero básicamente tenemos producción de acrilamida en las azúcares naturales del grano, en la tostión y aparte... Si se quema mucho el azúcar, empieza a haber Sí, presencia pero de estamos acrilamida. hablando del azúcar que tiene naturalmente el café como planta, Perfecto. no Claro. azúcar añadida. Perfecto, perfecto. Y Ok. aparte de eso, después que también desmitificando un poco, el torrado no se tuesta con azúcar, Ujú. se tuesta el café a un nivel de tueste bastante alto, se saca, después se mete una bocha de torrefacción Sí. y se pone Ah, mira. básicamente como cuando se da un caramelo para un flan. Sí, sí, sí. Se mete ahí y se empieza a caramelizar el azúcar hasta que se empieza a quemar, queda un caramelo negro que se pega al grano de café y eso después se enfría, se seca. Pero sin azúcar agregado. Y No, ahí sí se le agrega azúcar. En la bocha de torrefacción se le agrega el azúcar después de tostar el café en una tostadora tradicional. Perfecto. Y eso es lo que podemos ver en alguna cafetería que ocupe justamente café torrado, que brilla el café. Claro, súper. Que también es el famoso café que vos metés el grano de café en agua fría y empieza a diluirse, empieza Claro. a tener esa solvencia y empieza a teñir todo el agua. Sí. Porque es básicamente el azúcar disolviéndose que genera esa capa como que envuelve el grano O sea, exteriormente. Igual el café torrado ya de por sí tiene un olor muy específico. Sí. Que en casa se conoce. En casa se Sí, conoce. es ese olor a olorcito. caucho, a Ah, quemado, sí. a Claro. carbón, a madera, a pucho. O sea que si vamos Claro. a comprar café al supermercado, hay muy pocas veces que podemos llegar a encontrar café de especialidad realmente, o de que sea un café medianamente sano hacia el cuerpo. Con- Sí, eso sí ya es otra cosa que puede ser difícil encontrar café de especialidad en un supermercado o muy poco probable, pero podemos llegar a encontrar café sano, o sea, café que no Claro. nos haga mal. Por ejemplo, el que empezó a consumir mi papá después de que yo le taladrara la cabeza con todo esto, el Super Cabrales.
Claro, que- el Cabrales Prestige es el de bolsa Sí. negra. Bueno, el Nescafé Gold también viene en formato molido, no solamente Claro. en formato instantáneo. Tremendo. Bueno, algunos de Bonafide acá también, creo, Ajá. que Sorprende. sale... Sí, sí, Sorprende, la verdad. sale como café tostado natural Ok. o algo así. Mira. O sea que hay que prestar atención cuando vayas a comprar café. Totalmente. Y prestar atención. atención que no especifique que es torrefacto, porque todos Exactamente. especifican que es torrefacto por pura lógica que no es algo sano. Exactamente, Tienen sí, que- sí, sí. Sí, o que diga que solo tiene café, Claro. básicamente, que no tiene azúcar agregada ni nada. Y también algo que está bueno cuando hablamos a nivel salud, si estamos buscando un café que no nos haga mal en el supermercado y por temas de costo todavía no me empiezo a comprar mi cuarto de café de especialidad o lo que sea, siempre lo ideal es buscar los paquetes que tienen menor intensidad. O sea, Bien. todo lo que dice suave o liviano o lo que no diga intenso o medio, siempre tirando a suave. ¿Por qué? Porque básicamente ahí de lo que se está hablando también es el nivel del tueste. Entonces va a ser el café que esté menos tostado, capaz que relucen un poco más esos defectos que pueden llegar a estar, Sí. pero es preferible que, qué sé yo, agarres y le eches una cucharada de azúcar tipo A en tu casa, que no está quemada, no te va a hacer mal en exceso, antes que esté con azúcar quemada o que el grano de por sí esté solo tostado sin azúcar, pero que esté Claro. súper quemado Claro. y te haga mal igual. Ok, perfecto. Bueno, Bien. pregunta. Pregunta. Hablando de eso Hace mucha pregunta, Lorenzo. lo que me lo que me acabas de susurrar al oído. ¿El café con o sin azúcar? El café con o sin azúcar. ¿Se podría decir que el azúcar va de la mano con el café de especialidad? No. Y, Para mí es un tema ya medio sociocultural. Sí. Igual, yo creo... unilateral. A ver, me parece, creo que como baristas es algo que todos hemos hecho o que todos hemos Empezado tenido, por eso. tenido la etapa. No, pero estoy hablando de otra cosa. De bardear el azúcar. Sí. Bardear el azúcar a muerte. Tipo, azúcar no es mala palabra, es que te bardean a todos tus ancestros. es algo así, ¿cierto? Literal. Y después capaz que tenemos esa forma de ir cediendo, de ir viendo cuándo sí, cuándo no. A ver, si me traen un café, para los que sepan, pero bueno, me traen un filtrado, una Chemex, un origami, una E60 de un geisha natural anaeróbico de Finca La Esmeralda. Y le pones no le voy a azúcar. poner azúcar, No, evidentemente. obviamente. Pero bueno, si estoy haciendo un cóctel o un mocktail o una composición a base de café, es súper normal usar algún endulzante Claro. y no está mal. Y tampoco está bueno tener esa visión como que, no, si estás haciendo una bebida de autor o algo por el estilo, no le puedes poner almíbar, no le puedes poner un cordial, no le puedes poner un licor, nada que sea, que tenga una base de una cocción con azúcar o que tenga una... Nada. O sea que hay que empezar a amigarse con el azúcar. Hay que empezar a amigarse Hay que con el empezar a azúcar porque amigarse. tampoco es algo que está mal. Y justamente yo creo que un buen barista, bartender o cualquier persona que se dedique a componer bebidas y Conocemos baristas que siguen tomando el capuchino con 2 de azúcar. conocemos baristas que siguen Conocemos tomando. baristas. Sí. Sí. Volate con edulcorante. cosas. Claro. Algo que yo escuché y desde que lo escuché también lo probé y lo recomiendo más que nada cuando alguien me dice que toma el café con azúcar. Ok. Recomiendo ponerle miel porque le agrega una complejidad. Sí. Al Sí, dulzor. bueno, es como... Igual es parte de eso que yo decía de esquivarla al Sí. azúcar, ¿cierto? En algunas formas está bueno hacer esto que vos decís, que sería el ponerle miel o ponerle otros agentes endulzantes, también porque como que gana esa complejidad en el perfil de sabor, ganamos como cosas a favor de la bebida organolécticamente hablando. Sí. Pero también es entender que un azúcar, ya de por sí el azúcar es compleja, o sea, es un producto que nos entrega una complejidad. Tiene un No es lo proceso mismo bastante hablar largo. de un azúcar ledesma tipo A súper refinada, a hablar a un terrón de azúcar mascabo Claro. Sí. producido en X lugar Sí. que produzcan azúcar mascabo. No nos enrosquemos, ¿no? Estamos hablando de café. Tampoco estamos hablando de tampoco me café, no de fui a- azúcar. Claro. No vamos a hablar de productores de Hablemos de caña de azúcar. Claro. Entonces,
ya de por sí, usando esos dos ejemplos, vamos a tener productos completamente diferentes en cuanto a la finalidad, cómo los usemos, para qué los usemos. Bien. ¿Cierto? Entonces, nada, eso. Reflexión del momento. Amíguense con el azúcar. No se la pongan al café solo, no se la pongan en un espresso, no se lo pongan en un filtrado, no se lo pongan en un buen café con leche. Hay que empezar a conocer el café como es, pero si te gusta con azúcar, Claro. hay que amigarse. Hay que entender a dónde puede ir, a dónde no y cómo usarla y todo eso, Claro. ¿no? Perfecto. Tampoco es pecado. Bien. Juan, Juan. ahora que ya dejamos de comerle el cual al azúcar. Que bueno, era un tema que había que aclarar, ¿no? Sí. ¿Se podría decir que el café surgió de algún lado, siempre estuvo presente en Colombia, en Brasil? ¿Empezó en algún lado? Vos dijiste algo tipo de África, supongo que debe haber salido Ok. como por esos lados. Comentanos. Básicamente. Decinos, ¿qué sabes? Bueno, uno Pero, por normalmente estudia mucho y justamente lo que dijo el Brunito, cuando uno intenta instruir a la otra gente o compartir información, suele tener machetes, suele repasar, suele estudiar. No Exacto. fue el caso de hoy es, nos juntamos, vinimos, estamos acá charlando de café, justamente. Bien. Sí, el café empieza en África, en el nordeste, habíamos dicho, de África, zona tropical, justamente, se va extendiendo por la región, se va extendiendo por África en general. Ujú. Después entra todo el tema musulmán de justamente el punto cardinal contrario, se podría decir, suroeste Sí. de Asia, que es esa parte en la que interactúa con África, Con África directamente. justamente. Entonces ahí se empieza a esparcir un poco más para el lado asiático, el lado occidental. Bien. Después, como habíamos estado hablando, también hay una interacción ahí con Holanda, que llegan unos holandeses, se roban un par de cosas, Y las los plantan en otro holandeses, lado. claro. Ahí empezaban como a tirarlo para todos lados. Exactamente. Bueno, también hay una historia bastante bonita que siempre la cuenta mi jefa cuando tenemos gente en mi laburo, qué sé yo, que hay un príncipe o rey de estas regiones De África, como digo, noroeste de África, sudoeste de Asia. Bien. Yo creo que es yemení, pero no estoy seguro. chequear. Sí, A chequear. Yemen también es como bastante importante en la historia del café, porque en Yemen hay un puerto, que es el puerto de Moca, es uno de los puertos por donde más se empieza a esparcir el café a nivel planta y a nivel bebida hacia el mundo. Bien. Bueno, hay un príncipe de la zona o rey que se enamora de una princesa doncella, una muchacha. Una fémina. Una muchacha de la zona suramericana, específicamente Brasil o alrededores. Topográficamente hablando no somos muy específicos, porque por aquellos años no tenemos mucha información Medio geográfica, inchequeable. política Medio precisa. inchequeable. Claro. Pero bueno, de regalo le mando una plantita, tipo, mirá, a mí me re gusta lo que sale de acá, tomá, te mando una plantita, porque Era te café. quiero un montón de café. Era café. Sí, sí, no le mando un jamín. Entonces... Y probó la cereza y lo dejó porque era re amargo. Claro, sí. No, igual... igual, a ver, hoy por hoy probás una drupa y dicen que es rica. No he tenido la oportunidad, pero bueno. Tendremos que ir a alguna finca. Y sí, ya en cualquier momento. Ojalá que a mí también. Ojalá. Que el podcast provea. Pero No, bueno, cuestión es una de estas historias capaz que poco chequeables, más románticas del argumento de cómo llega el café O sea, a Sudamérica se podría y decir América que- Central. Se podría decir que el café en América está por una Nace del historia de amor. Claro, nace del amor. Nace Es del súper amor. romántico. Es el súper- café, sí, es es una romántico. vida del amor. Somos unos románticos. Viste que el café era como una especie de Dios. Sí, sí, con Dios, religión, romance. Y bueno, así es como una de las historias. no sé, De más- cómo empezó a expandirse, se Claro, podría decir. de cómo llegó a las Américas en general. Después, bueno, se empieza a expandir más para el norte de América. También hay un tema norteamericano que se empieza a consumir mucho el producto en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces se busca tener algún tipo de producción más cercana al país. También por eso empiezan a haber fincas en partes más centroamericanas porque estaban más al acceso de los yanquis, digamos, Bien. y todas esas cosas.
como que hay diferentes motivos por cual Claro. el café llega a América. Y es súper curioso porque decís, Brasil, más allá de ser primer productor y consumidor de café y un montón de otras cosas, es uno de los lugares donde más capacidad hay de que se dé el café. Sí. Y es una planta que, como decimos, es extranjera, porque de eso sí estamos seguros. O sea, se adaptó buenísimo. O sea, Y todo claro, re- y que en el lugar de donde venía, sobre todo, no estaba muy cómoda la planta, digamos. O sea, es como que le costaba un Claro. poquito. No la pasaba muy bien, no crecía mucho. Y pum, llega a Brasil y explota. Empiezan a salir arbustos, no árboles. Arbustos. De 10 metros y todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, Unos nada, buenos árboles. es muy loco esas adaptaciones o esas cosas que se van dando de formas capaz que no intencionales, Sí. pero que contribuyeron un montón a todo el proceso de que el producto termine siendo lo que es hoy por hoy. Claro, claro, claro. Bueno, Igual, el uso del café hoy por hoy está en todos lados, está más que todo en comidas, en bebidas, está en todo. O sea, realmente ha hecho un impacto sociocultural enorme. claro. Y si Muy hablamos grande. de a dónde podemos encontrar café, lo podemos encontrar desde en una cafetería de especialidad en Tokio, donde lleguen los mejores granos verdes, que, no sé, pueden llegar a salir $215.000 la libra, que es más o menos 45 A chequear. kilos. Sí, por ahí. No sabemos cuánto es una libra en gramos, pero por ahí. A chequear. 45, 50 kilos, $250.000. Sí. Tengamos en cuenta que el café verde, después de tostarlo, tenemos una pérdida de entre el 11, 15 a 20% de su peso. Sí. Claro. Carito, ¿cierto? Entonces podemos encontrar esos cafés, podemos encontrar un frappuccino, podemos encontrar en un bar un espresso martini. Café está en todos lados. En un bar el expreso que te sacan de la máquina esa que va a vapor. También, Literal. ¿cierto? Bueno, viendo ahí que dijiste que también el café se tuesta, volviendo un poco a qué es el café especial, yo creo que nos fuimos un poquito a las nubes. De la nube. A las nubes. A las nubes. Viendo un poco todo el tema de café especialidad, dijimos que de por sí es un arbusto que crece más que todo en el cinturón, podría decirse cálido, en la tierra, Sí. y ya de por sí tiene un montón de procesos antes de que lo lleguemos a tomar nosotros. Un montonazo. En el tema de la recolección, ¿qué onda? Yo he visto, ya de por sí, que lo recolectan mucho a mano y que ya de por sí por un tema de genética lo van bajando el arbusto para que sea más fácil de recolectar, se podría decir. Total, total. A nivel recolección es un tema bastante complicado y complejo. Sí. Porque justamente se intenta lograr alturas bajas para la recolección y todo, pero los buenos cafés de especialidad, como estábamos diciendo, esos cafés que salen $215.000 La libra. la libra. Contexto es un café que se da en Panamá, en una montaña específicamente, es Finca La Esmeralda, una variedad genética súper específica, ¿cierto? Sí. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La planta tiene que estar lo más mañoseada posible, ¿cierto? Está en su salsa, tipo un poco más y tenés un panameño abanicándola a la planta por si le da calor. La planta tiene sensores de temperatura, de humedad, está monitoreada 24/7, está súper mimada la Más cómoda que planta. nosotros. Ahí vemos también todo lo que mueve el café, ¿no? Porque Muchísimo. Para que Justamente, mañosean así la planta. Es la segunda bebida más consumida del mundo, después del agua, y es una de las cosas que cotiza en bolsa a mayores valores a nivel Mundial. anual mundial. Entonces, es bastante interactuable Sí. el tema, ¿cierto? Bien, volviendo a la recolección. Claro. Entonces, Entonces, el tema es que como la planta está súper en la suya, justamente está lo menos intervenida posible, Ujú. es todo un tema la recolección, porque ¿qué es lo que pasa? Primero, el caficultor o la familia que tiene la finca tiene que contratar un grupo bastante extenso de gente para que salga a recolectar, Bien. ¿cierto? Porque justamente está en una montaña, la planta está libre, no es como una vid que vos ves que la atan, Sí. encuadran, no. Un arbusto salvaje que está ahí, con condiciones controladas, sí, obviamente, como decimos, Bien. pero está en la suya. Entonces, tenemos que tener mucha gente que salga a buscar
los frutos que estén en su punto de maduración ideal. Y se necesitan hacer varias pasadas porque hay algunos que todavía están verdes, hay otros que se están por pasar, hay que levantarlo. Entonces es bastante complejo según qué tanto nos queramos enroscar y qué tanto dinero o costo queramos tener. Pero bueno, va un poco por ese lado. Bien. ¿Cierto? Ok. Hay recolecciones que son industrializadas, ¿cierto? Como estamos hablando, la robusta a 0 metros sobre el nivel del mar en Brasil. Le mandan que, máquinas, sí. claro, a eso sí, están ellos como las uvas que están puestos en hilera. hilera Sí, sí, sí. y ponen una máquina a recolectar y entra bicho, entra son- fruto verde, fruto todo eso lo tostamos y lo sobremaduro, mandamos Lo claro. tostamos. Y a la bosta, Y así claro. lo metemos en un tanque gigante, hacemos un café instantáneo para 300 millones de personas y listo, porque es justamente un gente lo producto compra. muy consumido. Y Se lo compra. plata. Sí, sí, Claro, totalmente. Así que bueno, va un poco por ese lado, digamos, el proceso de recolección va a ser según qué tan enroscado, según el producto que estemos buscando. Bien. Ok. Y ya después de la recolección, supongo El que le hacemos tostadero. algún tipo de beneficio, de proceso. En ese aspecto también es muy parecido al vino, ya de por sí, porque tiene algunos procesos de fermentación donde podemos Sí. llegar a sacar algún tipo de notas más específicas. Sí. Y demás. Eso va muy de la mano también con el tema de la genética, pero Sí, sí, sí. Igualmente, justamente todos estos procesos capaz como más complejos ya son muy, muy contemporáneos, muy de los últimos años, Sí. se puede llegar a decir. Pero sí, básicamente el grano la cereza recién cosechada no está en condiciones óptimas para tostarla, que sería como el siguiente paso importante. Bien. Entonces, justamente lo que se hace es se pasa por un proceso de beneficio, que básicamente es hacer que la semilla fuera de la fruta esté en condiciones óptimas para ese proceso de tostión. bien. Entonces, lo que buscamos es deshidratarla, llegar a un porcentaje de humedad total de la semilla ideal para el tueste. Bien. Eh, Más variables a controlar todavía. Más variables O a sea, controlar es todavía. súper complejo toda la parte de detrás de escena del café antes de la bebida. Y en la búsqueda de ese porcentaje de humedad ideal hay varias formas de llegar a eso. Tenemos diferentes procesos de beneficio que se llaman, Y- como Bien. vos dijiste. Esos procesos de beneficio dan diferentes resultados al final. Totalmente, sí, influyen muchísimo en el tema nivel perfil de sabor, ¿cierto? O recepción organoléptica final que podemos llegar a tener del café. Teniendo en cuenta de que el tueste también influye un montón, pero no es lo mismo un café que se agarra, se saca la semilla de la fruta al instante que se cosecha, se pasa por agua y se pone a secar, a un café que se deja la semilla dentro de la fruta mucho tiempo para que la semilla absorba propiedades de la fruta, después eso capaz que lo sacan de ahí, sigue teniendo un porcentaje de humedad alto, Bien. o se rehidrata, se fermenta, O sea, que es un proceso- montón de otros procesos que se pueden llegar a hacer que nos va a condicionar un montón la recepción sensorial de la infusión resultante de eso que tengamos después. Claro. Al igual que mimar la planta, hay que mimar al fruto y después A al la grano. semilla. Sí, 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 ya total. después el proceso de tueste, que también es complicadísimo. Es una cuestión de Evidentemente. quemar café para que quede bien, Literal. literalmente. Así que sí, 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 también es un tema de agarrar, analizar temas de densidad, humedad y un montón de cosas de cómo nos llega el café verde a nosotros para diseñar una curva apropiada, para generar una buena capacidad de solvencia en agua, Sí. para generar un buen perfil de sabor, para no generar una sobrecaramelización o quemarlo básicamente, tener Claro, sabores porque indeseados. En realidad, cuando se tuesta, lo que se hace es tratar de fomentar el azúcar interna, se podría decir, como para hacer un proceso de cocción, se podría decir. Sí, Claro. No es azúcar. tostarlo por tostarlo, No, tiene, no, total. tiene un objetivo. Es más, justamente cuando hablamos de tueste hablamos de curvas porque es como que el proceso de cocción se controla y Ujú. buscamos que vaya teniendo una variación de deshidratación y de temperatura interna específica y replicable Bien. para llegar a ese sabor deseado. Ok. Ok. O sea que si el café no estuviese tostado sería imposible de tomar. Básicamente porque Claro. no se disuelve, no, Claro. no es soluble en Hay que agua. cocinarlo, claro, hay que cocinarlo. Sí o Ok. sí hay que cocinarlo. Literalmente hay que cocinarlo. No suena tan bien cocinar como tostar. No. No, no, cocinar para es más nada. como me lo voy a comer. Sí, sí. No, y que después encima para tomarte el cafecito, el espresso, el filtrado, tiene que pasar por el barista. Claro. Y de ahí todo lo que se tiene que hacer en el barista y un montón de otras cositas. Sí, sí, y justamente como venimos hablando, desde la planta hasta que el café está en las manos del barista, es un producto sumamente sensible, sumamente influenciable
que es muy fácil de arruinar, ¿cierto? Por eso también Sí. el barista tiene que tener los conocimientos apropiados para que el trabajo de muchísima gente no termine en la basura o en un muy mal producto resultante. Pero sí, hay un montón de manos de fondo y hay un montón de conocimiento de fondo que tiene que ser necesario y estar presente para que algo que en lo que tiene que ver muchísima gente no termine Claro. en la basura. O para ponerle azúcar. Iba a decir eso, pero... O cuando llegamos a las 2 horas antes de abrir el local, estamos calibrando y el primer persona que se sienta es un señor que se pide un americano con 5 de azúcar. Y 2 tortitas. Y 2 tortitas. Y dos tortitas. tortitas. No nos olvidemos las Bueno. tortitas, media luna, sí. Este tema lo podríamos seguir desarrollando y desglosando, totalmente. que me parece excelente porque, bueno, va a dar para contenido, porque vamos a estar haciendo más contenido off live. Sí. Así que, bueno, pero creo que ya nos fuimos un toque de tiempo, Sí, la verdad ¿no? que Puede fue ser. bastante fructífero el primer episodio. La verdad que Vamos sí. a conocer un poquito del café. Ya después vamos a ir viendo las preguntas que vayan surgiendo, como para hacerla invitados o ir resolviendo. Pero bueno, Juanse, ¿cómo te Cualquier cosa sentiste? ¿Todo nos bien? pueden contactar por Hablemos de Café. Sí, hablemos de café en Instagram. O si no, ya por sí, a Bruno personal, Joaquín personal. O al crack de Juanse, que hoy Claro que sí. le estuvo dando toda. Y paso. No, Vayan la a verdad probar que alguno sí, de sus chicos. cafés. Muy lindo todo, muy cómodo, la verdad. A ver, estamos entre panas también. Sí. Es muy fácil que sea esto, pero bueno, es entretenido también como cuestionarse y volver a pensar cosas que uno tiene como capaz Sí. que un poco más asumidas y todo Claro. Igual, faltó el café. Falta el café. No tomamos Para la café, próxima ¿qué traigo la hacemos? Chemex. Tomando Para la agua. próxima traigo la Chemex. Faltó el Es café. bueno, es faltó bueno. el café. Bueno, chicos, muchas gracias Bueno, por todo. muchas gracias, Nos chicos. estamos viendo. Ahí Gracias por saludos, acompañarnos. Nos vemos. muchachos. Chao, chicos. Nos vemos, gente. Bueno. Bueno. Oh, divertido. Eso. Pero, ¿Qué ¿se te pareció? escuchó bien?